Bueno, buenas noches. Muy contento de estar nuevamente en Córdoba, que uno cuando viaja termina finalmente extrañando este ámbito, este canal en que nos tratan tan bien. Y visto a la distancia, resulta muy claro que el gobierno estaba como atrapado en la decisión de sostener a sus jefes de gabinete hasta el momento en que dijo, bueno, se va a Adorni, y a partir de allí, creo, el gobierno decidió intentar tomar nuevamente la iniciativa y en particular utilizando sus buenas noticias económicas. Pero además hizo un par de anuncios muy fuertes que tienen que ver, creo yo, con el deseo del gobierno de ir acumulando camino al intento de reelección del presidente Milei. Miren, vamos a hablar básicamente de esos dos anuncios. Vamos a ir al primero. Le voy a pedir al director que ponga la primera de las placas que tenemos, que es el presidente Milei mirando al Banco Central. Recuerdan ustedes que el presidente Milei en la campaña dijo voy a cerrar el Banco Central. Bueno, eso finalmente no ocurrió. El Banco Central ha estado muy activo, ha tenido mucha intervención, ha seguido muchas veces los consejos del Fondo Monetario, a veces un poco a regañadientes porque no acumulaba reservas internacionales, pero finalmente ahora ha hecho un anuncio realmente muy fuerte. Dijo, vamos a modificar la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Y en qué sentido la vamos a modificar? Dijo, bueno, no puede ser de que el Banco Central tenga varios objetivos, tiene que tener uno solo, porque tiene solamente un instrumento de la política monetaria. Vamos a comenzar aclarando eso. ¿Qué dice el artículo que se refiere al objetivo del Banco Central según la Carta Orgánica del Banco Central? Y esa es la placa siguiente que vamos a poner. El artículo 3º de la Carta Orgánica, que es el que el presidente quiere modificar, dice, el banco tiene por finalidad promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Y entonces el presidente dice, no, en realidad lo que tiene que tener como objetivo es solamente la estabilidad monetaria, defender el valor de la moneda. ¿Por qué dice eso? Porque eso va en línea con el diagnóstico que tiene el gobierno de que en realidad para resolver el problema de la inflación es suficiente con controlar la cantidad de dinero. Ahora eso es más que nada un anuncio, el que ha hecho el presidente. Modificarlo no va a significar un cambio importante en la actividad cotidiana del Banco Central. En realidad lo que él tiene en mente es modificar el artículo 20 de la Carta Orgánica, que lo vamos a poner ahora allí. El artículo 20 de la Carta Orgánica, vamos a ir primero al artículo 4. En el artículo 4 de la Carta Orgánica dice cuáles son las funciones y facultades y, a su vez, detalla, tiene una aclaración que es muy importante y que no se la menciona en el discurso oficial, y es lo que dice que al ejercer sus funciones el Banco Central no puede estar sujeto a instrucciones del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que dice? Que tiene que ser relativamente independiente. Eso en los hechos no ocurre ahora que el presidente del Banco Central es o ha sido socio del ministro de Economía en su actividad privada, pero ya hay en la Carta Orgánica algo que tiende a la independencia. Pero el artículo central que quiere modificar el presidente, creo yo, es el artículo 20. Miren lo que dice el artículo 20. El artículo 20 dice que el Banco Central puede hacerle adelantos transitorios al gobierno nacional. Eso es de adelanto transitorio. Dice puede, no dice que lo tiene que hacer obligado, pero dice puede y tiene un límite. Ese límite es el que está fijado allí como el 12% de la base monetaria y a su vez, aparte de ese adelanto transitorio, puede adelantarle hasta un 10% de lo que efectivamente haya recaudado el Poder Ejecutivo en los últimos 12 meses. Esos adelantos transitorios los tiene que devolver dentro del año que lo ha recibido el Poder Ejecutivo. Lo que está diciendo el gobierno es que este artículo lo va a suprimir y va a decir que le prohíbe al Banco Central hacer adelantos transitorios. En realidad lo que está hoy en la Carta Orgánica no lo obliga.
ni lo obliga, ni tampoco la Carta Orgánica dice de que depende el Banco Central del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que la práctica política ha llevado a eso. Mi opinión personal es que seguramente, además de la Carta Orgánica, van a tener que modificar otras normas que son complementarias y que determinan cómo debe actuar el Banco Central. Para resumir, cuando el gobierno dice que tiene que tener un solo objetivo, que es defender el valor de la moneda, lo que está diciendo el gobierno es reforzando el relato de que la inflación solo depende de la cantidad de dinero. En segundo lugar, la misma Carta Orgánica en el artículo 4 establece que el Banco Central no debe responder a mandatos del Poder Ejecutivo. O sea que tiene ya una cierta dosis de independencia que en la práctica no se verifica. Y el tercer punto, prohibirle que le haga adelantos, es una cosa mucho más taxativa porque en la actualidad no lo obliga la Carta Orgánica a hacer adelantos. Dice que podrá. Insisto, esto creo que va muy en línea con la necesidad del gobierno de recuperar protagonismo en la agenda pública. Y eso ha ocurrido, porque aún en estos días en que todos estamos, los medios y todos los argentinos, muy tomados por el campeonato mundial, de todos modos ha tenido mucha fuerza este anuncio que ha hecho el presidente de modificar la Carta Orgánica. Que por otra parte no tiene nada que ver con lo que dijo cuando era candidato de que iba a cerrar el Banco Central. Al contrario, quiere una nueva Carta Orgánica o una Carta Orgánica con modificación al menos en 3 artículos. ¿Cuál es el otro anuncio que ha hecho y que ha tenido bastante repercusión en la prensa? Ha dicho, bueno, cuando se acabe la partida presupuestaria que está destinada a una actividad, esa actividad se cierra. ¿Qué es lo que ha tomado como modelo? Bueno, ha tomado como modelo lo que ocurre en los Estados Unidos con el cierre del gobierno, shutdown, como dicen en Estados Unidos. ¿Qué es lo que es el shutdown? Hemos puesto una placa, que es la que va a poner ahora el director en pantalla, que muestra esto que se llama el cierre de gobierno. Miren, eso que tengo a mi espalda es la Casa Blanca y es el anuncio de Shutdown of Activities de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Miren, en Estados Unidos, cuando el Congreso no le aprueba el presupuesto al presidente, por alguna discrepancia, ¿no es cierto?, entonces dice, se cierra el gobierno. No se cierra todo el gobierno, se cierran actividades que son consideradas no esenciales. De hecho, el presidente Trump ha tenido un shutdown el año pasado de más de 30 días. El presidente Obama tuvo un shutdown también de más de 30 días cuando un sector del Partido Republicano asociado al sector más de derecha del Partido Republicano, conocido como el Tea Party, decidieron no aprobarle las partidas para la política de salud, healthcare, que había diseñado Obama. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, que se empiezan a discutir después de cierto tiempo, algunos shutdowns han durado 30, 35 o 45 días, se logra un acuerdo y entonces se vuelve a actividad. Ahora les quiero decir una cosa respecto de cómo funciona Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos tiene cosas muy diferentes de la Argentina. En Estados Unidos, cuando no hay presupuesto, se produce esto. En Argentina, el gobierno del presidente Milei estuvo sin presupuesto porque no se lo aprobaban, y yo diría que casi que no le molestaba. Porque cuando en Argentina no hay presupuesto aprobado, entonces se utiliza el presupuesto del año anterior, reconducido se llama, se reconduce el presupuesto, y eso le da mucha más discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Entonces muchos gobiernos en Argentina, muchos poderes ejecutivos, no les molesta mucho no tener presupuesto. Lo que pasa es que el presidente Milei ha hecho referencia a un shutdown especial, y es decir, si una actividad se me terminó la partida, se suspende eso. Personalmente creo que es difícil llegar a esa decisión, porque van a tener que modificar la ley de administración financiera, que dice que cuando no hay presupuesto se utiliza el del año anterior reconducido. Además, aclaremos que en los Estados Unidos, cuando se cierra el gobierno, las actividades que dejan de funcionar, los funcionarios se van a su casa y no trabajan. Y los que trabajan en las actividades esenciales no cobran. Y entonces después cuando vuelven, los que han trabajado puede ser que cobren el salario caído. No me imagino en la Argentina cerrar algunas áreas
y decir que los funcionarios se vayan a su casa y no cobren. De manera tal que me gustaría terminar con esto. Estos dos anuncios que son muy importantes, me parece que tienen más la función de reforzar el argumento oficial de que hay que tener mucho cuidado con las cuentas públicas, que hay que ajustar las cuentas públicas, que la inflación se debe exclusivamente a que el Estado está siendo financiado con emisión monetaria a través de esos adelantos que establece el artículo 20 de la Carta Orgánica Municipal, de la Carta Orgánica del Banco Central. Y me parece que va más en línea con eso. Y con todo respeto digo, me parece que además el gobierno, por más que tenga buenas noticias para decir que baja la tasa de inflación, etc., me parece que adelanta demasiado la intención de que comienza a gobernar con un objetivo que es lograr que el presidente Milei sea reelecto por 4 años más. Esta discusión es muy interesante porque es muy interesante discutir sobre la independencia del Banco Central. Ahora, para que el Banco Central sea independiente no hace falta modificar la Carta Orgánica, porque como les mostraba recién, hay un artículo que dice que el Banco Central no tiene que responder a lo que le diga el Poder Ejecutivo. Y este gobierno del presidente Milei no ha respetado eso si uno piensa que el presidente del Banco Central es o fue socio del ministro de Economía en la actividad privada. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque este es un debate muy interesante desde el punto de vista político, y ayer el presidente reunió a sus legisladores para decirle que tienen que avanzar camino a lograr esas reformas. Esas reformas son muchas, no son solo 3 artículos de la Carta Orgánica o una ley que es la Ley de Administración Financiera. Supone una arquitectura legal bastante más compleja. Por ahora no hemos visto cómo son los proyectos, pero seguramente en las próximas semanas en algún momento remitirán el proyecto o a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores según corresponda y comenzará un debate que creo personalmente que va a ser muy interesante. Lo vamos a seguir comentando en las próximas columnas. Déjenme que termine con una pequeña nota al pie respecto de la provincia de Córdoba. Conocimos que la Nación le otorgó un anticipo de coparticipación de 400.000 millones de pesos. Y eso, bueno, generó cierta sorpresa, habida cuenta de que parecía que la provincia con la Nación no tienen, en términos políticos, la mejor de las relaciones. Quiero poner en escala ese hecho, que simbólicamente es muy importante, porque Córdoba ha ingresado al conjunto de provincias, que no es una, no son 2, son más de 15 provincias que obtienen este anticipo. Pero ¿cuántos son 400.000 millones de pesos para el presupuesto provincial? Mire, si tomamos en cuenta cuántos son los ingresos que están presupuestados, esos 400.000 millones son un poquito más del 3%. Entonces, esto tiene más que ver, para el caso de Córdoba, con una aproximación del gobierno nacional con la provincia que con un aporte que le cambie la vida al gobierno provincial. Termino diciendo esto, si más de 15 provincias piden anticipo de coparticipación, el gobierno nacional tendrá que ver que la caída del nivel de actividad le pega a la recaudación y hay algunas provincias, no es Córdoba, pero hay algunas provincias que están atravesando una situación realmente crítica. De eso también vamos a hablar en las próximas columnas y los esperamos el martes que viene.